El Señor camina con nosotros. El Señor está al lado de nosotros. Amén. Gloria al Señor, y por eso debemos alegrarnos y decirle al Señor que nos renueve en ese gozo. Amén, que nos renueve en esa bendición espiritual, que podamos sentir esa alegría que fluya en nuestro corazón, esa gracia de Dios, que podamos sentirla. Amén, que podamos renovar todo lo que somos. Amén. Todo lo que representa nuestra identidad, nuestro carácter, sea renovado y fortalecido en el Señor. Amén. Alabado sea Dios. En esta mañana tenemos una oportunidad de parte de Dios de poder presentar un bebé. Amén. Un niño. Gloria al Señor. Es el hermanito Alex David. Amén. Gloria al Señor. Esta mañana han venido sus padres también, su hermano Giancarlo, su hermana Paola. Ellos han venido para participar de este propósito. Están en el anhelo de su corazón, poder presentar su hijo delante del Señor. Quizás ellos no tenían la oportunidad de conocer profundamente las cosas de Dios, pero en este poco tiempo que Dios les ha permitido estar con nosotros, Dios les ha permitido participar y estar en comunión, amén, con la iglesia. Ellos han tenido en su sentir, ¿cierto?, de hacer conforme la palabra del Señor, presentar su hijo, que representa en parte la herencia, ¿cierto?, que Dios les ha dado. Amén. No sabemos si la herencia sea grande mucho más, pero por el momento esa es la herencia de parte de Dios. Amén. La Biblia dice que herencia, ¿cierto?, de Dios son nuestros hijos. Amén. Cosa de mucha estima, dice el Señor. Amén. De mucho cuidado, de mucha responsabilidad. El tesoro más invaluable que el Señor ha entregado a nuestras vidas, al cual usted y yo nos levantamos, hermano, para pelear esa batalla. Amén. Para guardarlos. Amén. Para preservarlos bajo las alas del Todopoderoso. Alabado sea el Señor. Y por eso hemos aprendido en la palabra de Dios como ejemplo nuestro Señor Jesucristo, quien fue traído a los 8 días, ¿cierto?, de haber nacido, para ser circuncidado y para ser presentado en el templo. Amén. Es una ceremonia que la palabra del Señor nos da, ¿cierto?, nos da visto bueno, que es mandada, es ordenada por el Señor. Amén. Que usted y yo podamos presentar nuestros hijos, que los podamos traer a la presencia del Señor y poder entregarlos a aquel que puede cuidarlos mejor que nosotros. Amén. A aquel que puede preservar su vida mejor que nosotros. Amén. Que lo que nosotros no podemos hacer, Dios lo puede hacer. Amén. Alabado sea el Señor. Y por eso es tan importante, hermano, esta ceremonia. Nosotros en la iglesia cristiana no bautizamos niños, porque en Hechos capítulo 2, verso 38, la palabra del Señor nos da, ¿cierto?, una luz acerca de cuáles son los requisitos que se necesitan para que una persona sea bautizada. Amén, hermanos. Y dice la palabra, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Y aquí podemos notar, hermano, que la vida de un niño, de un bebé, no se cumple esta premisa, esta verdad de Dios, porque los niños no necesitan de qué arrepentirse, porque precisamente el Señor, hablando de ello, dijo que de ellos es el reino de los cielos, que a ellos les pertenece por su inocencia. Amén. Porque no están contaminados de pecado, porque aún sus ojos no han sido abiertos para conocer lo bueno y lo malo, y por eso tienen este gran privilegio de parte del Señor. Amén. También la Biblia nos dice allí en Hechos capítulo 8, verso 37, ¿cierto?, que es necesario creer en el Señor Jesucristo. Amén. Y en este caso particular, los que creen son los padres. En el caso de nuestro hermano Giancarlo, nuestra hermana Paola, ellos son los que creen en el Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Y ahí dice la palabra, Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes.
y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Quizás si le preguntamos a David en esta mañana que si cree en el Señor Jesucristo, a ver hermano David, ¿usted cree en el Señor Jesucristo? Poderoso sea el Señor. Gloria a Jesús. Aquí nos está hablando de esta experiencia de aquel eunuco, amén, que necesitaba, ¿cierto?, que luego de escuchar la palabra, el gozo vino a su corazón y él quería ser bautizado. Y entonces el evangelista Felipe le dice, si crees de todo corazón bien pueda, amén. Entonces ahí nos damos cuenta, hermanos, que el bautismo no es para bebés, no es para niños, no es para personas de corta edad, sino que la palabra del Señor nos manifiesta que usted y yo tenemos que traer a nuestros hijos, nosotros conscientes de la responsabilidad que tenemos de Dios y como reconocimiento de creer en un Dios eterno, en un Dios todopoderoso, en el único Dios verdadero, lo traemos, cierto, en obediencia al Señor, amén, para que sea Dios tomando el dominio, para que sea Dios tomando el control de esta vida, para que esta vida, hermano, ande todo el tiempo de su peregrinación sobre esta tierra, bajo el dominio, cierto, y bajo el derecho de Dios. Alabado sea el Señor. Por eso la palabra del Señor sí nos dice, cierto, allí en Marcos capítulo 10, en el verso número 13, y le presentaban niños, amén, para que los tocase, dice la palabra. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Es un cuadro bastante delicado, amén. Los padres anhelaban traer sus hijos a Cristo, amén, para que Cristo los tocara y fueran bendecidos, amén. Los discípulos no entendieron, los discípulos no comprendieron, hermano, que esto provenía de parte de Dios, amén. Que qué maravilloso es nosotros desde temprana edad acercar nuestros hijos a Dios, amén. Que nuestros hijos aprendan a acercarse a Dios, que nuestros hijos sepan que es el lugar más seguro para su alma, siempre y cuando estén cerca de la presencia del Señor, amén. Sus vidas tendrán un futuro, esperanza, seguridad, confianza, y su vida será muy diferente a la que el mundo ofrece. Alabado sea Dios. Hay diferencia para el que se acerca a Dios, hay diferencia para el que vive para Dios, hay diferencia para el que reconoce a Dios como su Señor, como su Dios, como su Rey. Hay una diferencia grande para ellos, amén. Y por eso en este momento, a la edad que está, cierto, a David, él necesita que sus padres, cierto, le conduzcan al Señor, que sus padres le traigan al Señor, amén. Alabado sea Dios. Y entonces viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Ojo, hermanos, alabado sea el Señor. Nosotros como padres tenemos una responsabilidad grande delante de Dios, amén. Y sean factores directos o indirectos, a nosotros como padres no se nos ha permitido, cierto, que alejemos nuestros hijos de Dios, amén. Si ellos anhelan estar en la casa de Dios, usted y yo tenemos que propiciar un ambiente espiritual, un ambiente agradable para que ellos corran a estar en la presencia del Señor. Eso está diciendo, no se lo impidan, no se lo impidan. Comete un error un padre cuando le impide a un hijo ir a la casa de Dios, ¿cierto? Comete un error un padre cuando hay alguna actividad para ellos y los padres dicen no puede ir porque tiene que primero hacer las tareas, porque tiene primero que hacer esto, aquello, lo otro, ¿cierto? Dice no se lo impidáis. Lo que tenemos que hacer es ordenados. Lo que tenemos que hacer es buenos administradores. Lo que tenemos que hacer es las cosas al derecho. Alabado sea el Señor. No se lo impidamos. Amén. Cuando ellos anhelen lo de Dios, no se lo impidamos. Para que luego no tendremos, hermano, que empezar a arrastrarlos y empujarlos. Amén. Cuando ellos tuvieron la posibilidad de poder tener experiencias con el Señor. Alabado sea Dios. Dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. ¿De quiénes? De los niños. Y Dios a nosotros nos deja una enseñanza, nos dice que si no nos hacemos como niños,
No podemos entrar al reino de los cielos si no tenemos la inocencia de los niños, la ingenuidad de los niños. Amén. No podremos entrar al reino de los cielos. Amén, hermanos. Por eso usted y yo tenemos mucho que aprender de los niños. Amén. Recordar de los niños si se nos ha olvidado esa conducta santa, esa conducta sana y pura que ellos profesan. Amén. Alabado sea Dios. Ahí el Señor está diciendo, a ellos les pertenece el reino de Dios. Amén. El que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Amén. ¿Qué más no, cierto? ¿Qué más no el anhelo tan grande de un padre, cierto? Que reciba un hijo la bendición de Dios. Amén. Es el privilegio más grande que nuestros hijos sean bendecidos de parte de Dios. Amén. Que el Señor ponga su mano, cierto, que el Señor tome el dominio de ellos, que el Señor se agrade de nuestros hijos, que el Señor, cierto, haga cosas especiales con nuestros hijos. ¿Cuánto anhelamos que nuestros hijos tengan experiencias con Dios? ¿Cuánto anhelamos que nuestros hijos sean llenos del Espíritu Santo, bautizados con el Espíritu Santo? ¿Cuánto anhelamos, hermano, que nuestros hijos reciban dones y talentos de parte del Señor, ministerios de parte de Dios? ¿Cuánto es el deseo más grande de nosotros que nuestros hijos sirvan al Señor? Amén. A nosotros no nos interesa tanto, ¿cierto?, que nuestros hijos tengan una carrera, que nuestros hijos lleguen a conseguir un gran trabajo. Amén, que consigan dinero. No, nosotros como cristianos sabemos que lo más importante es que nuestros hijos sea gente temerosa de Dios, sea gente que ame al Señor. Amén. Y por eso desde esta pequeña edad nosotros como padres tenemos una gran responsabilidad de darles un ejemplo. Amén. De que ellos vean, cierto, nuestra devoción hacia Dios, que ellos vean que nosotros realmente amamos al Señor. Amén. Que ellos vean que nosotros, cierto, hay un especial agrado hacia las cosas de Dios. Que ellos vean, cierto, nuestro esfuerzo, que ellos vean nuestra valentía, que ellos sigan nuestros pasos, que ellos sigan nuestros caminos. Amén. Que ellos vean que lo que nosotros hacemos no lo hacemos por carga ni por imposición, sino porque realmente anhelamos, cierto, estar cerca del rostro del Señor. Anhelamos, cierto, llenarnos de Dios, queremos más de Dios, queremos revestirnos más de las cosas del Señor. Y eso tienen que ver nuestros hijos. Nuestros hijos tienen que ver a un padre que ora. Nuestros hijos tienen que ver a un padre que lee la Biblia. Nuestros hijos deben ver un padre, cierto, que anhela ir a la casa del Señor. Nuestros hijos tienen que ver un ejemplo de vida, un estilo de vida diferente. Alabado sea el Señor. Que tengamos la capacidad de parte de Dios de poder corregirles a tiempo. Primero de instruirlos, pero luego si se hace necesidad haya que corregirlos conforme la palabra del Señor. Amén. Y nuestra guerra de nosotros como padres es luchar, hermano, para que nuestros hijos no sean del mundo, para que nuestros hijos al final, cierto, hasta que ellos tengan su propia responsabilidad, hasta que ellos, cierto, tomen sus propias decisiones, ellos deben de estar bajo nuestra cobertura. Alabado sea el Señor. Nuestra responsabilidad no termina como padres. Nuestra responsabilidad continúa y tendremos que librar batallas por ellos y tendremos que pagar un precio por ellos y tendremos que llorar en la presencia de Dios por ellos y tendremos que ayunar por ellos. Amén. Alabado sea el Señor. Poderoso es Cristo para siempre. Y Dios en su misericordia, Dios en su gracia nos va a ayudar. Dios en su gracia va a meter su mano poderosa. Amén. Y Dios en el momento que menos quizás esperemos, Dios va a tratar, amén, con nuestros hijos. Dios va a tratar con ellos. Alabado sea el Señor. Ellos van a tener sus propias experiencias con Dios. Alabado sea Cristo. Y dice la palabra que ya no habrá necesidad de que yo les diga a ellos, conozcan al Señor. Amén. Porque dice la palabra que se cumplirá, cierto, esa promesa de Dios donde dice que todo corazón conocerá a Dios. Amén, que toda alma conocerá al Señor. Y estamos convencidos, amén, de que nuestros hijos un día también conocerán a Dios. Alabado sea el Señor.
Poderoso es Cristo para siempre. Hay un valor agregado que nazcan en los caminos del Señor. Amén, hermanos. Hay un valor especial que ellos desde pequeños hayan sido guardados para el Señor. Alabado sea Cristo. Pero eso no es, cierto, un factor de salvación. Eso ayuda, pero eso no los salva. Amén. Eso no los salva. Nuestros hijos los salva el día que ellos puedan encontrarse verdaderamente con el Señor y puedan experimentar su presencia y sepan, cierto, que sean conscientes que un día ellos también tienen que darle cuenta a Dios por sus hechos, por sus acciones. Alabado sea el Señor. Así como nosotros como padres, Dios nos va a tomar cuentas cuál fue el resultado y cuál fue el fin de nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestro hogar. Alabado sea el Señor. Pero ellos también un día tendrán que darle cuenta al Señor. Y para eso usted y yo estamos aquí en la casa de Dios, para capacitarnos en la palabra, para capacitarnos, cierto, en lo que Dios dice, para poder atesorarlo primero nosotros en nuestro corazón, para poder de esta manera enseñarle a nuestros hijos, amén, con temor y temblor, enseñarle a nuestros hijos cada día, ir a por un granito de arena en el conocimiento de Dios. Alabado sea el Señor. Que ellos empiecen a conocer la historia bíblica, que ellos empiecen a conocer, cierto, todas esas historias, amén, que hay en la Biblia. Alabado sea Dios. Y muchas veces quizás no podemos nosotros ahondar, pero es menester y está en nuestra responsabilidad traerlos a la casa del Señor, donde hay personas que Dios ha levantado, idóneas, amén, que les pueden enseñar acerca de todas estas cosas. Pero lo más importante, hermano, que ellos van a seguir, no son las historias bíblicas. Lo que ellos van a seguir es a nosotros como padres. Alabado sea Dios. Poderoso es Cristo para siempre. Y entonces dice la palabra que le fueron presentados estos niños delante del Señor, para que fueran bendecidos. Amén. Los niños los trajeron sus padres, así como en esta hora Alex David ha sido traído, cierto, por sus padres. Amén. Libremente. Alabado sea el Señor. Cierto, hermano Giancarlo, hermana Paola, ustedes han venido libremente, amén, en este día, a este lugar, para traer a su hijo con sinceridad delante del Señor, para implorar de Él, cierto, su gracia y su bondad. Amén. Y en este momento simplemente nosotros lo presentamos delante de Dios, para que se cumpla conforme la palabra, que ellos crezcan, cierto, sanos, fuertes, amén, pero que crezcan en la gracia de Dios, amén, que amen las cosas del Señor. Alabado sea Dios. Y por eso, de eso depende de cuánto amor hay en nosotros para con Dios, amén. Depende de la cantidad de amor que haya en nosotros, así será el crecimiento espiritual de nuestros hijos. Amén, hermanos. Dependiendo de esa capacidad que usted y yo tenemos de Dios en nuestro corazón, así será también la capacidad de ellos, amén, en sus vidas. Y por eso, hermano Giancarlo, hermana Paola, yo les hablo conforme lo que dice la palabra de Dios, allí en Deuteronomio capítulo 6, cuando dice la palabra: ustedes como padres amarán al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas sus fuerzas. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Y estas palabras de Dios, amén, estarán dispuestos a poder entregárselas, a poder dárselas a su hijo. Amén. A poder repetírselas cada día, cada oportunidad que tengan. Amén. De hacérselas saber, de hacérselas conocer. Alabado sea Dios. Por donde vayan, andando por el camino, estando en casa, ¿cierto? Hablarás de ella al acostarte, y cuando te levantes, hablarás de la palabra del Señor a tus hijos. Alabado sea el Señor. Ese es nuestro privilegio, nuestro gozo. No lo podemos ver, hermano, como una carga, no, lo vamos a ver como un privilegio. Y ustedes, mis hermanos, según la palabra del Señor, es necesario que ustedes allí en su casa, en su hogar, creen un ambiente espiritual.
Amén. Un ambiente donde ese lugar, amén, donde ustedes habitan, gloria al Señor, esté arreglado, esté adornado con las cosas de Dios. Esté adornado, ¿cierto?, con palabra del Señor. Dice, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa, amén, y en tus puertas. Y le podemos agregar, y en el cuarto donde duerme el niño, y en la sala, ¿cierto?, de su casa, y en la cocina, y en el baño, amén. Vamos a colocar la palabra escrita de Dios, alabado sea el Señor. Vamos a proclamar las promesas de Dios, amén, para el hogar y para nuestros hijos. Vamos a conocer qué promesas hay de parte del Señor, amén, para nuestro hogar, y las vamos a colocar allí, alabado sea el Señor. Las vamos a colocar en ese lugar, amén, para que las repitamos, gloria a Dios. A veces debemos colocar, ¿cierto?, en ese lugar cuando entramos a la casa, un versículo bíblico, amén, para que al entrar lo repitamos, alabado sea el Señor. Pudiera ser, se me viene a la mente, ¿cierto?, este versículo de Josué, está allí en el capítulo 24, ¿cierto?, donde él dice, pero yo y mi casa, pero yo y mi casa, pero mi casa. Amén, alabado sea el Señor. Por eso, amados hermanos, Dios ordenó que donde se constituye un hogar, donde se constituye una familia, ¿cierto?, es algo que el Señor ha dado, amén, para cada uno de nosotros. Y ese es el principio de todas las cosas. Los hogares es el principio, ¿cierto?, de todas las cosas en Dios. Una familia es el principio de todas las cosas en el Señor también, alabado sea Dios. Y por eso en ese propósito, amén, es menester, ¿cierto?, que haya una responsabilidad en nuestro corazón, una responsabilidad delante de Dios, una responsabilidad delante de esta iglesia, de esta congregación, una responsabilidad, ¿cierto?, para con esta sociedad. Tiene que ser así, hermanos, alabado sea Dios. Y sabe que no simplemente la responsabilidad recae en la vida de los padres, sino que usted y yo como congregación también tenemos una responsabilidad, amén, de también guiar, instruir, orientar y de ser testimonio para todos estos niños que están en medio de la congregación. Alabado sea el Señor. Estamos llamados, hermano, a ayudar en ese propósito. No piense que porque no es su hijo, a usted no se preocupe y usted tenga en poco, ¿cierto?, los errores y las faltas que ellos puedan cometer. No tenga en poco esto, porque la palabra nos da a toda la iglesia esa responsabilidad, hermanos, sobre los niños. Alabado sea el Señor. Todos estamos llamados a instruir y a educar los niños. Alabado sea el Señor. Porque mientras nosotros tenemos cuidado, quizás, ¿cierto?, aparte de nuestros hijos tenemos cuidado, ¿cierto?, de otros niños, es probable que en algún momento otro hermano tenga cuidado de nuestros propios hijos. Alabado sea el Señor. Quizás van a tener, ¿cierto?, esa compasión, van a tener esa misericordia, ¿cierto?, van a tener ese afecto y va a ayudarnos también, ¿cierto?, de alguna manera a criar también estos niños. Amén, bajo el temor del Señor. Alabado sea Dios. Por eso, mis hermanos, los invito a que vengan aquí al frente. Gloria al Señor. Poderoso es Dios. Y así como lo hicieron en la Biblia, ¿cierto?, como lo hizo María y José cuando trajeron al templo a su hijo para dedicarlo a Dios, alabado sea el Señor. El hermano Giancarlo y la hermana Paola, que están aquí con nosotros y que ustedes y yo nos hemos constituido testigos de este momento, amén. Podemos decirle a nuestros hermanos, ¿cierto?, que ellos de alguna manera están empezando a reconocer esa responsabilidad que tienen de educar, que tienen de enseñar, que tienen de exhortar, ¿cierto?, a este bebé, amén, en las cosas del Señor, en el temor de Dios, en la obediencia a la palabra de Dios, amén, desde pequeñito. Yo siempre he dicho que ellos, hermanos, son más inteligentes que nosotros, amén.
y que uno aparentemente piensa que ellos ahí no se dan cuenta de nada, que no entienden nada, pero sabe que ellos desde esta edad empiezan a ser unas esponjitas, amén, que absorben todo, amén, absorben todo. Y por eso los pedagogos dicen que por lo menos 6 años, hasta los 6 años se puede, ¿cierto?, crear un carácter y una identidad en la vida de un niño. Alabado sea el Señor. Por eso, hermanos, ustedes tienen, ¿cierto?, esa responsabilidad, pero también ese esfuerzo que tienen que hacer para aprovechar bien estos años que restan, amén, para poder edificar en este bebé un carácter que sea conforme a la palabra del Señor. Alabado sea Dios. Por eso vamos a hacer, ¿cierto?, ellos como padres, nosotros como iglesia, testigos de este acontecimiento, ¿cierto?, vamos a hacer un pacto delante del Señor. Ustedes van a hacer un pacto delante de Dios, amén. Y por eso cuando yo les diga, les exprese, ¿cierto?, esta responsabilidad que ustedes van a tener con este bebé, ustedes van a decir amén al final de esto, gloria al Señor. O pueden decir sí, lo haremos, amén. Delante de Dios y de estos testigos, prometen ustedes, hermano Giancarlo, hermana Paola, criar, ¿cierto?, a Alex David en el temor del Señor, amén, gloria a Dios. Prometen además guiarlo a diario en el pleno conocimiento del camino del Señor, amén, gloria a Dios. Prometen instruirlo para que conozca a Cristo como su Salvador personal, amén. Prometen en cuanto esté de su parte darles a este bebé un ejemplo, ¿cierto?, que sea consecuente y piadoso de la vida cristiana, amén, gloria a Dios. Presentan a Alex David, gloria a Dios, en solemne y sincera dedicación desde lo más profundo de su corazón, amén, gloria a Dios. Se consagran a criar a este niño en la doctrina y enseñanza de la santa palabra de Dios, amén. Prometen criar a este niño en la práctica diaria de la oración y ayudarle a formar el carácter cristiano y hacer todo lo que esté, ¿cierto?, a su alcance para crear en su hogar un ambiente, ¿cierto?, de devoción a Dios, amén, alabado sea el Señor. Por cuanto ustedes han prometido delante de Dios y delante de la congregación dedicar a Alex David Borja Escobar, ¿cierto?, a Dios, y lo han afirmado con sus propias palabras en esta mañana, yo los exhorto a que se dediquen a esta sagrada obligación con mucha sabiduría, con mucha perseverancia, amén, y con santa devoción. Alabado sea el Señor. Vamos a orar por este niño. Bendito es Cristo para siempre. Permítame aquí alguien me tenga el micrófono. Buen Dios y Padre Santo, te damos gracias, Dios eterno, por esta oportunidad que tú nos das de poder hacer conforme tu palabra, Señor, nos ha enseñado, como responsabilidad que tenemos delante de ti, bendito Dios, de traer, Señor, a estos niños a tu presencia, Padre. Hoy lo hacemos en solemne ceremonia delante de ti, Padre. Presentamos a este niño, Señor, conforme tu palabra, para que él crezca, Señor, sano, para que tú guardes y cuides de su salud, para que tú cuides el desarrollo, Señor, de su crecimiento, que tú lo cuides, Señor, de toda obra del mundo, de todo engaño de este mundo, Padre. Bendito Dios de los cielos, te pedimos también que este bebé pueda crecer, Señor, bajo tu gracia divina, bajo tu amor divino, que este niño te ame, que este niño te conozca, que este niño, Señor, lo entregamos para tu gloria y para tu honra. Este niño, Padre, lo dedicamos a ti, bendito Dios, porque es el anhelo, Señor, que hay en sus padres, de poder, Señor, que este niño se levante, conociendo, Señor, tu propósito, conociéndote a ti, bendito Dios, como Rey, Señor, de su alma. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, presentamos a este niño en tus manos, Señor, y lo dedicamos en esta hora, bendito Dios,
En el nombre del Padre y del Hijo y con la unción del Espíritu Santo, Señor, lo entregamos en tus manos, lo dedicamos a ti, bendito Dios, para gloria y alabanza de tu precioso nombre. Amén.